Hola a todas, hola a todos, hola a todos. Una semana más arranca tu programa en Canal Red. Esto es Local de Ensayo. Hay programas que me hacen ilusión y luego hay programas que me emocionan. El de hoy es de esos. Yo tengo muchísima admiración, él lo sabe, pues ya le estáis viendo. Tengo muchísima admiración, muchísimo respeto y muchísimo cariño a Julio Castejón. Yo hice un programa de radio hace tiempo ahí con Mariscal, en mariscalrock.com, que se llamaba Rocinante, homenaje a una de sus canciones. Yo le llamaba papá cuando venía al programa de radio, ¿te acuerdas, Julio? Porque la sintonía del programa era de él, ¿no? Hace poquito, bueno, ahora no diré la fecha exacta porque tiene un libro que se llama Ahora que me acuerdo y es que yo creo que nunca se olvida, si se acuerda siempre. Bueno, pues hace poquito Asfalto se despedía y yo hablaba con él porque le tengo mucho cariño y digo, yo creo que Julio Castejón no se va a despedir nunca. Preparando esta entrevista, hablamos por teléfono y él me decía, yo es que necesito el escenario. Y yo, como soy también cantante, le entendía y es verdad. Y Julio no solo no se despide, sino que tiene cosas muy interesantes que de lo que vamos a hablar. No vamos a echar mucha vista atrás, ¿te parece? Porque habrá 1000 entrevistas de la historia de Asfalto. Yo creo que vamos a mirar a ese futuro que tú te has planteado, a esa próxima actuación que tenemos a finales de mayo y a ese magnífico vídeo que me ha emocionado. Quiero felicitarte ahora en directo, te lo dije por teléfono y te lo digo ahora. Musicalmente es una maravilla. Hoy día la gente no hace esa música, la gente no desarrolla la música la resumen. Mira, hace poco nos acabas de contar una anécdota de que la gente va al grano, creo que los músicos también. Y creo que se pierden en eso. Y letrísticamente has abordado un tema que muy pocos se atreven, que yo creo que el rock ahora mismo está muy vendido. Mira, entrevistando a Miguel Ríos me dijo, el mayor problema que tiene el rock no es la censura, es la autocensura. Es cuando tú tienes miedo a contar algo porque si lo cuentas no te van a contratar. Y eso nos lleva pasando desde los 80. Y yo creo que tú no has tenido jamás miedo a la autocensura y has abordado, bueno, al filo del horror, que es de lo que venimos a hablar, una pasada, un tema contra lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio, que es una auténtica vergüenza que todos los países del mundo no se hayan posicionado contra ese genocida y que tú te has atrevido. Julio Castejón, bienvenido a Local de Ensayo. Quiero que sepas que para mí es un honor, un orgullo y un placer que estés en el programa y poder llamarte con tu permiso, amigo mío. Bienvenido. Es que eres amigo mío, no necesitas permiso, ¿sabes? Decidiste serlo y yo pues me he dejado. Así que, y viene de lejos además. Me gusta lo que has dicho, dice, ¿por qué no hablamos del presente y del futuro? Bueno, el que toque, ¿no? Porque la verdad es que el pasado, bueno, pues está claro que yo debuté, la primera vez que me pagaron por tocar fue en agosto del 69. Buen año. Sí. Y llevo toda la vida me la he pasado dedicándome a esto. La verdad es que ahora, como te decía, pues sigo activo porque me lo pide el cuerpo y porque además estoy en un periodo en el que experimento la libertad en grado sumo. Me dedico a administrar mi patrimonio, mi gran patrimonio. Entonces no tengo problemas. Perdón, hablando de patrimonio te voy a decir de qué consiste. Sí, me lo imagino, en tu talento musical. Mi tiempo. Ayer vi no sé qué programa de televisión era, A la Revuelta. Sí. Que dice que le había llamado mucho la atención un escrito que había en los camerinos que ponía que más quisiera el oro que ser tiempo. Es verdad. Sí, es cierto, porque en realidad yo, mi vida, mi padre se murió cuando yo tenía 14 años, a partir de ahí no es que yo me tuviera que hacer cargo de mi madre, es que vivíamos mi madre y yo, prácticamente mi hermana se había casado, era mayor que yo, había hecho su familia y yo tenía la responsabilidad sobre mi madre. Después me casé muy pronto, tuve la responsabilidad sobre mi mujer y sobre mis hijos. Monté un grupo que al principio estaba muy feliz porque había un líder que era el que lo dirigía, pero cuando el líder se apeó del proyecto me tocó a mí responsabilizarme de todo. Y cuando la música no nos daba para comer en casa lo suficiente, monté un sello discográfico, una productora, y cuando me quise dar cuenta tenía hasta empleados y entonces tenía la responsabilidad ante ellos. Siempre he tenido alguna responsabilidad. En este momento, que yo creo que es uno de los mejores momentos de mi vida, nadie depende de mí, ni yo de nadie. Y ahora estás feliz
y componiendo la música, ese talento musical que tienes innato. Fíjate que no quería hablar del pasado, pero como has mencionado esa etapa en la que tú tienes un sello y en la que tú te responsabilizas, a mí siempre me ha admirado, porque tú me cuentas cosas cuando hablamos, cómo tú creíste en esta hermandad de España con Latinoamérica, y tú te hiciste muchos viajes, que mucha gente no lo sabe. Tú fuiste muy pionero de tratar de unir la escena latinoamericana y española. De eso se ha hablado poco, de esa etapa tuya. Lo intenté, pero no tuve mucho éxito, porque yo creo que en el momento que Asfalto tenía que haber dado el salto, y el salto no había otra manera que darlo, como otros lo dieron, metiéndose, digamos, toda la vida en una maleta y vamos a buscárnosla por ahí. Bueno, hace poco leía una biografía de Supertramp y ellos hicieron eso. Se metieron en una furgoneta y empezaron a girar por toda Europa. Y así fueron dándose a conocer. Asfalto debía haber hecho eso. Pero claro, el problema es que cuando nosotros nos hubiera tocado tomar esa decisión, todos estábamos anclados a nuestras familias, a nuestras situaciones personales. Entonces era muy difícil ya meterte, como decía antes, la vida en una maleta y vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. Entonces eso nos costó. Y por otra parte, en el rock siempre hemos adolecido de que no ha habido managers muy inteligentes. Esta es la verdad. Y gente que tuviera visión. Cuidado, que ha habido managers muy respetables, bueno, digamos gente como Javier Gálvez, que en paz descanse, Jesús Caja, que también lo fueron, pero era gente que no tenía visión hacia afuera, sino simplemente aquí como que ya les iba muy bien y tampoco había por qué moverse mucho más. Pero sin embargo, si Asfalto en el 83, en la época del Más que una intención, 84, con la época de Miguel Oñate, que la banda era espléndida, hubiéramos pegado el salto, seguramente Asfalto no hubiera muerto nunca. O sea, hubiera seguido, bueno, hubiera como ahora que ya, pero quiero decir que hubiera tenido una vida mucho más amplia. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, hay una película, creo que es de Stevie Wonder, que habla con su manager, y el manager le dice, podemos hacer dos cosas: pensar en céntimos y ganaremos céntimos, o pensar en dólares y ganaremos dólares. De ti depende. Ese manager no lo hemos tenido en España. En España los managers pensaban en céntimos directamente y a ti te decían, cuando pensabas en dólares, ¿estás loco? Bueno, o te firmaban un contrato con alguien que ni conocían y resulta que tú te hacías a lo mejor 700 kilómetros, te ibas a tocar a Almería y resulta que el contrato lo había firmado un chico de 15 años. Y evidentemente no cobrabas, porque no sabían ni lo que se estaban metiendo, con lo cual era fue unos años que fueron unos años terribles. Yo hablo de los años porque es increíble, eran los años de la expansión del rock, es decir, que realmente había festivales por todos los lados. Tú sabes, me parece que te lo conté en una ocasión, el récord de fechas de conciertos de Asfalto se da en 1977 con 137 conciertos. ¿Quién hace eso hoy? Nadie. Y es que había una demanda tremenda. En España todos. Sí, todo en España. Perdona que te interrumpa. Habrá grupos que a lo mejor llegan a 100 conciertos porque han girado por Latinoamérica, estoy acordándome de Mago de Oz, sí. Pero 137 conciertos en España. No, pero es que en aquel tiempo, primero eran los años de la transición, las universidades servían y entonces el rock representaba, digamos, una música de libertad, que, en fin, la gente empezaba a referenciarse en España con modelos que ya conocía de fuera, ¿no? La gente aquí seguía a Deep Purple, seguía Pink Floyd, seguía, en fin, todo el mundo tenía esas referencias, pero no había nadie que tocara esa música aquí en directo. Y entonces, claro, encima si eso que hacíamos lo cantábamos en el idioma que ellos entendían, pues fenomenal. Y nos fue muy bien en aquel tiempo. Quiero decir, nos fue muy bien porque el grupo creció mucho, pero nunca tuvimos un manager que en aquel momento dijera: parar, vamos a hacer menos pero mejor y vamos a tratar de expandirnos hacia fuera de España. Y eso no nadie nunca nos lo propusimos. Fíjate que Asfalto fue el primer grupo que tocó en Inglaterra, inclusive. Sí, me gusta que lo digas. Mira que hemos dicho que no vamos a hablar del pasado, pero sí, vamos a mirar de vez en cuando, porque nadie recuerda la fecha de Asfalto en el Marquis. Yo cada vez que puedo lo reivindico en el Facebook. Sí. Que no, y pongo el recorte, porque además es el recorte de vuestra fecha en el Marquis. Sí, en el 20 de octubre de 1978. Sí, señor. Ahí estuvieron. Estabas comentando ahora mismo un poco cosas del pasado que yo quería centrarme en el presente. ¿Por qué? Sí. Bueno.
Porque tú sabes que yo te aprecio mucho. La ilusión que me hizo cuando salió tu nuevo tema, porque yo siempre te he identificado con una persona de 18 años para siempre. O sea, la ilusión que tú tienes, las ganas que tú tienes. Yo sabía, cuando te vi a toda la banda vestida de blanco, en aquel magnífico concierto, que te estabas despidiendo, digo, yo voy a ver a Julio otra vez en un escenario. Yo creo, es que lo voy a contar, ¿vale? Porque hay cosas que se quedan entre tú y yo cuando hablamos por teléfono, pero creo que la gente debe de saber hasta dónde llega el respeto que tú tienes, la dignidad que tú tienes. Cuando te llamé para hacer esta entrevista me decías, yo lo único que no quiero es convertirme en el esperpento que he visto que se están convirtiendo algunos cuando pasan los años. Porque es verdad que los años pasan, aunque tú siempre tienes 18, los años por fuera se empeñan en demostrarte que no, pero yo sé que sí. O sea, el respeto que tenía creció mucho más, ¿no? Porque dije, es cierto, nadie se da cuenta en esta vorágine de que se creen estrellas del rock, que se está convirtiendo en un esperpento. Y el respeto que tú tienes al escenario y que tú no quieres hacerlo, que por cierto, para nada, o sea, lo último que has hecho es una maravilla, a mí me hizo admirarte más. No sé qué opinas. Bueno, yo soy muy crítico conmigo mismo, es decir, me pongo el listón muy alto siempre, pero ahora tengo una cosa muy buena y es que tengo todo el tiempo para rectificar. Entonces, cuando compongo y a lo mejor me tiro una semana trabajando alrededor de una idea y al final yo cuando le doy muchas vueltas y digo, no me importa, lo tiro y me pongo con otra cosa. Es decir, que busco siempre algo que cuando yo me coloco los cascos, cuando después lo he mezclado, yo me emocione con lo que acabo de hacer. Pero esto quiero que se interprete. Yo no soy artista, yo soy un artesano. Es decir, en este país hay gente que canta muchísimo mejor que yo, que toca muchísimo mejor que yo, a lo mejor la guitarra, pero hay muy pocos que toquen la guitarra, los pianos, no sé qué, no sé cuántos, inclusive hasta la batería, que ahora la toco con las manos. Claro, es lógico, porque yo nunca he podido tocar la batería. La batería es muy difícil, el problema es que hace mucho ruido y no puedes practicar todo lo que quieres, ¿sabes? Entonces yo opté por otra cosa, pero igual que aprendí a tocar el piano para sentarme y relajarme en aquellos actuaciones que hacía con los handicaps que duraban 4 horas, ¿sabes? Pues eso me ha venido muy bien para hacer todas estas cosas. Compongo, hago la letra, que ese es otro problema, pensar de qué voy a hablar. De qué voy a hablar que no haya hablado ya. Y que tenga un sentido, exactamente, y que nadie diga, este se le ha ido, ahora me está diciendo eso de que su chica se ha ido, no sabe cómo ha sido. ¿Me entiendes? La verdad es que me pongo el listón ahí porque yo la música fundamentalmente no la hago solo para entregársela a la gente, la hago porque el primero que la oye soy yo. Y para mí, cuando yo qué sé, a lo mejor hay alguna cosa, mira, caramba, se me ha quedado el Charles un poco alto, o yo qué sé, parece que el bajo lo debería de comprimir un poquito más, que parece que se me escapan por ahí. O sea, vuelvo hasta que yo considero que está bien. Y luego, pues bueno, todo depende de la inspiración. Yo muchas veces pienso que hay canciones que vienen solas, nacen solas. Tú sabes que colgué una serie de vídeos basados en el libro de manual de uso, donde hablaba de las canciones de Asfalto, cómo habían nacido y tal, ¿no? Hay algunas de esas canciones que yo tengo la sensación que la idea me la han dictado. Sí, porque me empiezo a escribir y me va saliendo toda la historia. Y digo, pero si llevaba 3 o 4 días dándole vueltas a esto y ahora me pongo y en un momento viene todo, ¿no? Y bueno, y te pasa lo mismo en cuanto a lo musical. Yo me pongo muchas veces a tocar el piano, empiezo a recordar a lo mejor algún tema que he oído o que oí hace años y empiezo, ay, ¿cómo era esto? Empiezo a tocar y según estoy tocando así, digo, joder, qué bonito sería si con esta armonía meto esta melodía y empiezo a cambiar porque eso sí que creo que sí que yo creo que tengo ese don, el don de inventar melodías. Es decir, a mí me das una armonía y cualquiera, pones una armonía, un ritmo, lo que sea, y yo te dibujo una voz. Eso creo que es lo que mejor sé hacer, ¿sabes? No, que me sale de natural, ¿sabes?
Se nota, fíjate, yo que sabes que soy cantante, cuando alguien no tiene ese don que tú tienes, hay letras que van forzadas, hay letras que van metidas con calzador, hay letras que han cambiado los acentos para que entren. En Asfalto no se da eso nunca. Los mensajes que tiene Asfalto, yo siempre digo lo mismo, es que cuando nos ponemos a reivindicar grupos que hablan de ecología, ahí está La Paz es Verde desde hace mucho tiempo, ahí está, abordaste una serie de temas, mucho antes que mucha gente, y de una manera tan bella, tan sutil, no tan al palo de que él es ecologista, entonces hay que matar a los... No, era todo tan de pensar, que yo creo que eso hace que mucha gente, que los que somos asfalteros, como se dice, lo amemos tanto, ¿no? Porque está tan bello contado algo tan necesario. Ya en Al filo del horror, que es el tema este que hemos colgado como anticipo del álbum, que ya está prácticamente terminado. Si te das cuenta, podría ser una crónica de lo que está pasando. Y puede ser, pero al final tiene algo que es importante. El basta ya. Dice, aquel niño de Beirut que crecía entre las bombas, los que siguen Asfalto saben que en 1990 teníamos una canción que se llamaba Niños de Beirut, ¿no? Que hablaba del conflicto que ya había en la zona. Hoy le pide al cielo que basta ya. Basta ya. Y el final del vídeo ves que son dos niños que representan el futuro, un niño claramente musulmán y otro niño con su, judío, abrazados. Y yo creo que siempre ese es a mí me gusta trasladar mensajes positivos, aunque hagas crónica de algo que es triste. Por ejemplo, en Nani al Bosch, cuando hablamos de la soledad de una persona mayor, ¿sabes? Y al final el reconocimiento le llega justo cuando ya después de que se ha muerto, ¿sabes? Que es así, pero ella no lo ha podido vivir, ¿no? Son cosas pero yo intento que la película acabe bien. Está bien eso, está bien. Me gusta ese tema que has tocado de la soledad de una persona mayor, porque mucha de la gente que hemos seguido Asfalto toda la vida tenemos la edad que tengo yo ahora, y que nuestras madres y nuestros padres están en esa situación. Hay mucha gente con la que, oye, vamos a tal concierto, no, tengo que cuidar a mi madre, tengo que cuidar a mi padre. Esa responsabilidad que transmites me parece muy bella. Y luego otra cosa que quiero comentar, y ahora vamos al presente ya de una santa vez. Esto que comentas de esos guiños que haces desde cuando Asfalto lleva denunciando lo que está pasando con esos niños de Beirut, de los 90 hasta ahora, está muy bien que la gente lo oiga, porque hay mucha gente que cree que la invasión que está pasando en Gaza se justifica porque hubo un atentado de Hamás unos pocos meses antes, y este conflicto viene de años y años y años de antes, donde el culpable siempre es el mismo, y no es Hamás y no es Gaza, es Israel, que es el de que se ha metido desde hace muchos años donde no debe. Entonces este pequeño guiño que tú haces, a mí me parece brutal, y me alegro que lo hayas recordado, como con una frase les está diciendo a la gente: estudia historia. Para hablar pues, todo el mundo tiene libertad de hablar, pero para hablar con criterio hay que estudiar historia. Sí. Y hay que saber historia. Y además es importante ejercer el pensamiento crítico. Es decir, que de alguna manera puedas, focalizar desde diferentes planos la situación. A mí lo que de todo esto me duele es el resultado que estamos teniendo. Miles de muertos, inocentes, niños, mujeres, ancianos. Es algo absolutamente terrible que nadie de mi generación pensamos que íbamos a conocer tan cerca de nosotros. Que nos vayamos a los orígenes, bueno, seguramente habría que irse a que Inglaterra hizo una descolonización a su bola y mal hecha. Que, por ejemplo, seguramente el Estado judío se podía o se debía incluso haber construido en Silesia, Polonia, Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial, pero como había llegado a Stalin no quería ahí tampoco tener judíos. Bueno, eso para empezar. Al final, la tierra santa, la tierra prometida, y entra en conflicto con otra cultura y con quien ya estaba ahí. Ese es el tema. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que gana el que tiene la fuerza, pero no la fuerza de la razón, ¿sabes? Y claro, es terrible, ¿no? Uno de los ejércitos más tecnológicos y más potentes del mundo masacrando a gente que
que no tiene tampoco otra forma que de defenderse. Pero bueno, esto es otra cosa. Nos metemos ahí en unos debates que seguramente no es lo que la gente espere. A lo mejor sí, Julio, porque a lo mejor es la única voz que nos queda sensata y crítica de ese movimiento rockero con el que nos criamos, y todos los que nos criamos con 15, 16, 17, 18 años, tenemos ese espíritu crítico que mamamos de ti, y nos decepcionan que algunos que estaban en aquellos momentos hayan perdido totalmente ese norte y ahora quieran mantener de otra manera. Así que a lo mejor sí que esperaban esto de ti. Os voy a confesar una cosa, con tu permiso. Cuando yo le llamé para esta entrevista y hablábamos de este mismo tema, él me confesó que no es que viera las imágenes de Gaza, es que las veía llorando, que se le caían las lágrimas literalmente. No puedo verlo. Me lo ha confesado. Y es que es brutal, se están asesinando niños. Y de esto es una cosa que hay que contarla. O sea, la gente tiene que tener ese sentimiento. Vamos al presente, que es lo que yo quiero. Porque claro, que es que ya tiene un disco entero. Que es que lo ha grabado él todo. Todos los instrumentos que pasaban por aquí. Cuéntanos un poco eso y nos metemos ya con el vídeo. Bueno, es un álbum de creación, porque digamos... todas las canciones son nuevas, todas las piezas, son temas en esa onda que difícilmente bajan de los 4 minutos, porque no buscan el estribillo y nada de esto, sino sencillamente cuentan sus historias, ¿no? Y bueno, está hecho con mucha calma, con ganas, con mucha ilusión. Y bueno, el álbum se va a llamar Desde la Periferia, porque es desde donde yo observo ahora mismo de alguna manera todo este jaleo que hay tanto a nivel político como a nivel, en fin, sociocultural, en fin, un montón de cosas que yo las veo desde lejos, ¿sabes? Y aparte, desde mi casa, si salgo de mi casa y vivo a 45 kilómetros, veo las torres de Madrid, veo a veces el sombrerito ese que tiene en Madrid de la contaminación y digo, qué bien se está en la periferia. Es verdad. Entonces, bueno, ese es el álbum. El hecho que has comentado de que casi todo lo he interpretado yo, bueno... todos los instrumentos, sí, quitando en algunos que, como tengo de vecino a Pablo Ruiz, que es un bajista maravilloso, y me dice, tío, no vas a tocar tú el bajo, joder, estando yo aquí. Y ha tocado el bajo en algunos, 4 o 5 temas que los ha hecho él. Y me hubiera gustado a lo mejor haber grabado con una batería, con un buen batería, que de hecho tengo ahora mismo tocando conmigo Antonio Sánchez, que es buenísimo. Pero el problema está en que... tengo que cuadrar agendas, meterme en un estudio, bueno. ¿Tienes un home studio en tu casa? Claro, entonces en mi casa lo manejo yo, como hoy día tienes fuentes de sonidos maravillosas, te cuesta muchísimo. Tú le puedes poner una batería, los mejores micrófonos, sonorizarla y lo que tú quieras, y no conseguir a lo mejor el mismo sonido que tienes con samplers, plugins, ¿me entiendes? Y yo la toco, yo pienso, cuando toco la batería, pienso en cómo lo toca un batería. Y como llevo tantos años escuchando baterías dentro del rock, pues yo digo, va a hacer un break de... Eso tiene una forma, y tiene un dibujo, y yo lo dibujo, y luego lo corrijo. Ay, no está muy humano. Voy a descojonar, lo coloco hasta que... Y al final me queda algo que incluso algunas baterías me dicen, ¿quién te ha grabado esta batería? ¿Dónde la has grabado? Esto me lo ha dicho hace poco un amigo y le dije, ¿de verdad? Me estás vacilando, ¿no? Me dice, no, ¿quién lo ha hecho? Me lo dijo así, claramente. Sí, porque es que eres muy perfeccionista. Estaríamos toda la vida hablando con él porque es que le admiro y le quiero un montón, pero sí que hay una cosa que quiero deciros a todas, a todos y a todos los que nos estáis viendo. El 31 de mayo en Revi Rock, 30, el 30 de mayo en Revi Rock, un chaval de 18 años con perilla blanca va a volver a subir a interpretar temas. Yo voy a estar, no me pierdo esa maravilla, y yo creo que todas y todos y todes debéis estar ahí. Cuéntanos un poco, ¿qué es ese concierto? Bueno, es un concierto que en un sitio que es muy agradable. Primero, quiero decir que es un sitio donde termina el concierto y no te echan a patadas, como pasa en la mayoría de las salas que hay aquí en Madrid. Que digo algo más, y que aparcas a la puerta. Aparcas en la puerta. Luego tiene una terraza estupenda que te puedes comer una hamburguesa, que te puedes quedar ahí picando o lo que sea, y charlando con los amigos, comentando el concierto
antes y después. Es un sitio que suena muy bien, es muy amplio porque solo tiene licencia para 400 personas y caben 2000, o sea que se está muy a gusto, pues nadie te quita el escenario, está alto, se ve bien, se escucha bien. Es un sitio que me parece perfecto. Entonces, bueno, pues voy con la banda con la que estoy en los últimos tiempos ensayando y son músicos que tocan conmigo por puro interés. ¿Por puro interés? Sí, porque les parece interesante. Ah, vale. ¿Sabes? Vale. Lo que hacen. Porque no es lo que vamos a hacer. Vale. Pero bueno, la verdad es que es cierto. Yo creo que, hombre, las últimas formaciones de Asfalto sonaban de maravilla. Sí, Y unos musicazos, bueno. Sí. Sí, no, a todo. La verdad es que esta banda no es ni mejor ni peor que otras que ya he tenido. Lo único que obviamente no estamos tocando tanto como tocábamos antes, y eso en una banda siempre se nota, porque las bandas precisan rodaje. Si no tienes mucha continuidad, pues a veces se pierde ese... Porque no es lo mismo el local de ensayo que el escenario, ¿sabes? Y bueno, y yo por ahí estoy, pues no sé, me gustaría tocar más, me gustaría girar un poco por España, pero no estoy en el mercado. O sí, vamos a esperar a que salga esto que nos tienes prometido desde la periferia, que es el próximo trabajo de Julio Castejón, y vamos a dejar ya con este vídeo. Muy recomendado que, de verdad, bajar un poco la luz, relajaros, olvidaros, esto no se puede escuchar rápido. Concéntrate en el tema, concéntrate en la música, vívela, disfrútala, porque a mí me emociona la música y escucha la letra. Es de Julio Castejón, es lo último de él, lo vais a ver el 30 de mayo en Revi y ahora vais a disfrutar del vídeo Al filo del horror, una auténtica maravilla. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta siempre. Chao. Vaya maravilla este vídeo de Julio Castejón, esta llamada también a la paz. Llevamos 2 semanas ya tratando de concienciar a la gente de que la guerra no conduce a nada. Estamos en nuestros 5 minutitos, ya tienes experiencia, ya es la segunda vez que estás aquí. Estamos, ya lo sabéis, La esquina del Zorro, Vallecas, y aquí tenemos a Jorge Librero, que nos recomienda un nuevo libro que has traído para hoy. Pues mira, tenemos este libro, Platrell y tú, Yo quiero rock and roll, que se editó en enero de este año, en el 2025. Y bueno, pues obviamente ya sabemos de qué trata. Son los 12 años de Platrell y tú. Manda narices, solo 12 años. Y joder, ya hicieron historia, ¿eh? Sí, así que, nada, la verdad que es un título increíble. Bueno, lo escribe Javier Martínez Alcaraz, que todo el mundo le conoce en el mundo del rock and roll como el Chayi. Bueno, entre muchos otros trabajos, ahora está llevando Rock Session. Él es de Almería y bueno, pues tiene callo el tío escribiendo. La verdad que se nota. Este libro... digamos que es entre el ensayo y la biografía. Además también tiene los testimonios de los 4 miembros de Platrell y tú, obviamente. Así que sí, también está. Y de hecho me cuentan que Fito y Juancho están encantados con el libro y que probablemente salga la segunda edición, que está funcionando que te cagas. Qué bueno. Así que, en fin, si os parece, os voy a leer un cachito, ¿vale? Si los guiños a Platero y yo empezaron con el título de la maqueta y continuaron con una burra en la portada del Voy a acabar borracho, el siguiente trabajo seguía manteniendo un ligero hilo conceptual con la obra de Juan Ramón Jiménez. Muy deficiente era la calificación que se daba al alumnado que sacaba peores notas o tenía el peor comportamiento. Una terminología que se mantuvo hasta la desaparición de la educación general básica, la EGB, convertida después en educación primaria, aunque los ciclos no son iguales. Más allá de esto, en tiempos de la dictadura y en algunos pueblos perdidos de España, incluso bastante después, ya lo cantaba Asfalto en su maravillosa Días de Escuela, que hemos tenido aquí. Julio. Este tipo de calificaciones se censuraban con castigo físico, véase con reglazos en las manos, los brazos en cruz de rodillas sujetando libros en cada palma abierta o ridiculizando con unas orejas de burro por sombrero. Y es aquí donde entra la nueva conexión con el simpático Platero, ya que para la portada del Muy Deficiente el grupo decidió irse a una conservada escuela del siglo XIX en Siones de Mena, provincia de Burgos, un lugar propuesto por Iñaki, que había veraneado por allí varios años. En fin, este es el tono del libro en general. Ya os digo, está exquisitamente escrito, el autor tiene callo,
y creo que es muy recomendable. Aparte, en el fondo, pues los Platero y tú forman parte de nuestra cultura, evidentemente. Somos los Platero para lo bueno y para lo malo. Ahí están. Y ahora sale de gira Fito. Aullido se llama, sale ya lo nuevo de Fito y sale ya de gira. Muchas gracias, Jorge. Cada semana te tenemos por aquí con un libro. Para eso estamos aquí en una librería. Y a vosotras, a vosotros, a vosotros, recordaros cada semana Local de Ensayo, el único programa que hay en todas las televisiones que habla de música y además de cultura de rock. Por ejemplo, libros con nuestro amigo Jorge. Nos puedes apoyar. Tienes que suscribirte si haces el favor, o nos das a me gusta por lo menos en YouTube, o contribuyes con Canal Red, que está tratando de levantar una televisión auténtica, crítica, que habla de verdades y habla de rock and roll. Nos vemos la semana que viene.